Y ya tenemos en la línea telefónica a Hugo García Marín, politólogo y director de la revista Presente, a quien le damos la bienvenida a este espacio informativo. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buen día. Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. Gracias por aceptar esta llamada y bueno, vamos a hablar un tema que ha causado pues muchísima polémica durante el fin de semana y es que el día viernes nos enteramos de la noticia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que ingresar al hospital por problemas cardíacos. Posteriormente ya se hizo una publicación por su parte, también por parte de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, de que ya había salido del peligro, que estaba bien, que se encontraba ya en Palacio de Gobierno. Sin embargo, este tema que ha causado muchísima polémica, que es un tema hasta incómodo en cierta manera, ¿de qué faltaría ante la falta del presidente? Ya que anunció que pues él tiene un testamento político. ¿Cómo ves este tema, Hugo? Desde luego, siempre la salud de un presidente es un asunto de seguridad nacional y por eso el tema es tan importante y también causa tanta polémica. Ahora, creo que hay dos cosas que hay que diferenciar y que me parece que el presidente no lo hace en mala lid y creo que más bien se ha tergiversado un poco. Una cosa es lo que establece la Constitución, que sería el caso de que hubiera ausencia del presidente, y otra cosa lo que él denomina un testamento político. Uh-huh. El testamento político es más bien una serie de principios, de valores, de formas en las que se puede considerar que se tiene que ejercer el poder y que es el legado que se deja a la población, o al país, o lo que ya él consideraría en caso de que lo escriba. No es la primera vez que piensa en qué dejaría, es la primera vez que lo menciona como testamento político, pero en su último libro, a la mitad del camino, comienza diciendo que si él se tuviera que ir hoy día, ya habría dejado las bases de lo que él considera fundamental para la transformación, que se sentiría muy mal por no haber podido terminar con otros elementos, pero que ya estarían sentadas las bases. Así que a mí me parece que esta cuestión del testamento político es algo que ya ha ido dejando en conferencias, en libros y en otras partes, y no tanto como que dijera que, bueno, si lamentablemente mañana no estuviera el presidente, tendrían que poner a fulanito o perenganito. No creo que vaya por ahí, más bien es un asunto de un legado político, valores, principios, y la profundización de la transformación. Totalmente, y yo creo que son ideas a las que se apega mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador, como ya lo habías comentado, lo ha publicado en libros, incluso en la mañanera. A mí me quedó muy presente de cuando se empezó a hablar de que ya había estatuas y nombres, pero ni calles con el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, y anteriormente, meses antes, pues él ya había dicho que en su testamento justamente dejó escrito que no quería que le pusieran su nombre ni a escuelas, ni a canchas, ni a calles, ni mucho menos. Entonces, hablamos de este tema de la gobernabilidad. Sin embargo, este fin de semana que estuvo pues enfermo el presidente Andrés Manuel, sí causó un poquito de miedo. Muchas personas se pusieron nerviosas, otros incluso hasta empezaron a hacer sus oraciones porque pues se sentían en incertidumbre si falta el presidente. Y me gusta que hagas esta diferencia entre el testamento y el artículo 84, que es el que habla de la ausencia del presidente, porque pues existe la posibilidad de que en algún momento existiera la falta absoluta del presidente, y no solamente de López Obrador, sino ya en lo sucesivo quien llegue a ocupar ese cargo. Sí, así es, o sea, eso es una posibilidad siempre, por eso estaba contemplado en la Constitución, y hay mecanismos institucionales que están ya marcados de qué es lo que pasaría si esto ojalá no fuera así, sucediera, ¿no? Pero por eso hacemos esta distinción, porque lo del testamento no es que se diga o que vaya a reemplazar el entramado institucional, ¿no? Que es de hecho lo que se ha estado diciendo este fin de semana, cosa que no va por ahí, sino que tiene que ver más con esta cuestión muy del presidente, de cuál es su lugar, no solamente de él, sino digamos de la transformación, el gobierno que está encaminando en la historia. Y si mañana no estuviera, bueno, ¿cuáles son los elementos que él considera que se tendrían que seguir para que se pudiera fortalecer todavía este movimiento de transformación? Que insisto, son una serie de principios, una serie de valores, una serie de tareas pendientes que se tendrían que hacer, que son más de índole político, más de índole también ético, más de índole ideológico, que de una cuestión institucional, porque independientemente de que él pudiera dejar esto, desde luego,
ya la cuestión institucional le correspondería a otras instancias. Estamos platicando con Hugo García Marín, politólogo y director de la revista Presente. Y Hugo, te pregunto, ahorita que ya estás hablando de este tema del testamento, el presidente López Obrador dijo que su testamento político busca garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de la 4T. ¿Crees que realmente pues las personas, los seguidores o parte de las personas que forman este proyecto de la Cuarta Transformación se apeguen al testamento del presidente? Mira, algo ha sido muy fundamental ahora incluso, que es que la palabra del presidente, los principios del presidente son el eje rector del movimiento de transformación, incluso más allá de una cuestión programática. Digamos que el movimiento adolece de un programa, pero sí tiene los puntos que da el presidente y los valores que da el presidente. A mí me parece que el testamento político funcionaría para hacer un marco interpretativo a través del cual se puedan desenvolver los actores de la transformación. Que sería como un legado de hacia dónde se pueden desenvolver y cuáles son aquellos, digamos, límites, bordes que no serían preferibles que se pudieran rebasar. A mí me parece que sí, los actores, al menos de la transformación, respetarían en caso de un lamentable hecho estos bordes para poder continuar con el proceso, porque no solamente sería algo que ha dejado, digamos, el presidente, como presidente, sino también como referente moral del movimiento. Me parece que salirse de ese encuadre no sería posible, ni siquiera práctico políticamente. Entonces a mí me parece que sí seguirían por ahí lo que dijera en cuanto a principios, en cuanto a cuestiones ideológicas, ¿no? Y también, y ya con esto cierro esta participación, me parece que tampoco el presidente en un testamento político dejaría constante y seña nombres como a lo mejor también de sospechados y dejaría a alguien sucesorio además. Porque si bien el presidente ha mostrado claramente a lo mejor tener alguna simpatía, también ha mostrado que prefiere mantenerse y decir que eso le corresponde al pueblo de México, ¿sabes? Entonces me parece que es parte del legado que el presidente probablemente dejaría, pero bueno, es algo que esperemos no saber y que termine el sexenio bien, ¿no? Totalmente, y es que cuando hablamos ya del tema de gobernabilidad, no solamente es en el caso de la ausencia permanente del presidente, sino una vez también que concluya su sexenio, pues quién va a ser la persona que en ese caso pues sería candidato de Morena y que las personas pues sientan que va a tener continuidad el proyecto de la Cuarta Transformación, sobre todo quienes simpatizan con este proyecto. Hugo García Marín, muchísimas gracias por atendernos esta llamada, por orientarnos y también ayudarnos a diferenciar este tema del testamento del presidente y también la otra parte, que es el artículo 84, que habla ya constitucionalmente de qué ocurriría en el caso de esta falta absoluta. No, muchas gracias a ti.